caso de los procesos cognitivos, y en lo particular a lo que correspondía más bien a la psicología cognitiva, se estudió a partir de la memoria. Memoria entendida como el registro que quedaba del aprendizaje. Y en ese sentido, a diferencia de lo que ocurría con el aprendizaje, la memoria tuvo un gran campo de estudio, pero en este caso más que nada con humanos, y solo en algún pequeño espectro se estudió con animales. Es decir, en la investigación de memoria predominó más que nada la investigación en humanos. Así como ligándolo un poco a lo que habíamos visto en la clase anterior, la investigación de la memoria asume que la memoria podría decirse que es una de las partes del proceso del aprendizaje donde se enfatiza el proceso de registro y de recuperación. Es decir, el registro del aprendizaje que nosotros hemos llevado a cabo y cómo este se recupera. Hay todo un proceso que no vamos a ahondar ahora, pero el campo de investigación de la memoria se divide, por ejemplo, en la adquisición de memoria, en la retención y después en la recuperación, y hay teorías del olvido que intentan explicar más o menos por qué se produce el decaimiento de las huellas de memoria, por qué se produce el olvido. Es un campo de estudio que se desarrolló con respecto a las fases que ocurre el procesamiento de la memoria. Entonces, si consideramos como si lo consideramos que una parte del aprendizaje y a la memoria equivale a la parte final, que es el almacenamiento de este aprendizaje. En este sentido, vinculándolo al aprendizaje y la cognición, entendiendo como parte de los procesos cognitivos, existen una serie de subáreas que permiten desarrollar este campo de estudio. Por ejemplo, centrándose en los resultados, en las respuestas conductuales, a partir de, por ejemplo, la manipulación de la elección, de la intensidad del estímulo, de la persistencia sobre un estímulo, construcciones cognitivas que se manipula, por ejemplo, el motivo, los planes, las metas, las expectativas, las atribuciones, los autoconceptos, o un área de procesos cognitivos que está vinculado también que corresponde al procesamiento de la información en este sentido, ya sea con manipulaciones de la atención, de la transformación de algunos conceptos, de algunos elementos, la organización de la información, el registro y cómo se recupera. Profe, ¿Sí? este gráfico más bien quiere señalar cómo funciona el proceso cognitivo. Sí, pero el proceso cognitivo más, aún ligado a la memoria, ¿ya? Porque cuando se habla de procesos cognitivos en general, la clasificación es otra, hay otras, tiene otras áreas, los procesos cognitivos creo que son 9 áreas que se comprenden dentro del estudio de los procesos cognitivos, y no solamente incluyen motivos, planes, metas o expectativas, sino que eh, incluyen, por ejemplo, el lenguaje, la percepción, el pensamiento. Entonces, lo que está acá más que nada eh, intenta ligar algunos aspectos de los procesos cognitivos con el aprendizaje. ¿Ya? Es decir, qué parte de los cognitivos o algunas áreas de los procesos cognitivos que se vinculan más al área del aprendizaje y que de alguna forma el aprendizaje se vincula, por ejemplo, con la manipulación de los niveles de atención que tienen los sujetos o los niveles de organización que tiene la información, o en este caso
el registro o la capacidad de recuperación. Entonces, lo que está haciendo es ligar el aprendizaje con algunas áreas de los procesos que más se han estudiado con el aprendizaje. Profesor, ¿Sí? pero aquí cuando usted dice es como es el proceso cognitivo y ya dijo que era para la memoria, pero quiere decir como que entra un input sensorial que después pasa a ser un procesamiento de información para después una conexión cognitiva, construcción cognitiva, después la respuesta conductual y el resultado, ¿o no? Sí, y lo que pasa es que, claro, son diversas, digamos, en general estas son diversas áreas de los procesos cognitivos que se vinculan al aprendizaje, ¿ya? En este sentido, claro, si lo vemos como el proceso, como están las flechitas acá señaladas, claro, generalmente se trabaja con un input sensorial que generalmente tiende a manipular, por ejemplo, en el procesamiento de la información, ya, por ejemplo, la atención, la transformación, la organización, el registro, la recuperación. Eh, Luego esto influye, y como ustedes ven hay flechitas que van para allá y para acá, entonces eh, puede ser que desde el procesamiento de la información, digamos, influya sobre las construcciones cognitivas, por ejemplo, los motivos, los planes, las metas, las expectativas, las atribuciones, los autoconceptos, o viceversa, digamos, se influyen mutuamente, ¿ya? Eh, y luego de todo este proceso, digamos, de procesamiento de la información, de las construcciones cognitivas, perdón, se estudian las respuestas conductuales, ya que básicamente se estudian en el sentido de la elección de alguna alternativa, de repente le hacen, digamos, de repente hacen tareas en las cuales los individuos tienen que elegir opciones de respuesta, la intensidad también la manipulan en el sentido de que hay estímulos que tienen características perceptuales, como por ejemplo en el color, la saturación del color, o por ejemplo en figuras geométricas manipula el ángulo de la figura geométrica o, digamos giran en un espacio tridimensional la figura y eso comprende una manipulación de la intensidad o en el sentido de manipular el nivel o la cantidad de persistencia que puede seguir un sujeto para una tarea en particular. Entonces, claro, si lo vemos como un proceso, exactamente, hay un input sensorial que de alguna forma da paso al procesamiento de la información en sus niveles. Después están las construcciones cognitivas que también tienen sus diferentes niveles y eso a continuación nos lleva a las respuestas conductuales, ¿ya? Nos detenemos acá en el procesamiento de la información y las construcciones cognitivas que nosotros vemos que se pueden, digamos, dar en relaciones bidireccionales, ¿ya? No solamente desde el procesamiento hacia las construcciones cognitivas, sino que también se da en viceversa, es decir, desde una construcción cognitiva hacia el procesamiento de la información. En, en el contexto de la investigación en memoria, ya, como ya decía, una de las principales áreas que se investigó
en ese tipo de tareas y el comportamiento. Cuando consideramos desde la termina desarrollando o influyendo en el proceso de memoria, ¿ya? En este sentido, luego el proceso de memoria también podría llevar a o conectarse con los procesos de motivación, ¿ya? Y en este caso, la motivación también podría verse afectada por las metas que tengan los sujetos y todo esto desencadena, digamos, o termina como proceso en un comportamiento en particular. Esto desde la perspectiva de Anderson. Ya Anderson es el autor de un libro que se llama Aprendizaje y Memoria, que estudia las principales áreas de investigación en aprendizaje como campos de estudio. Entonces, cuando estudiamos memoria como proceso, hay distintas visiones, hay distintas clasificaciones, ¿ya? Y ustedes, si buscan en la literatura, van a encontrar varias clasificaciones de los tipos de memoria. Uno de los principales y más reconocidos es la memoria desde la visión clásica de Atkinson y Kiffin, que postularon en el año 1968 y que habían tres tipos de memoria. Una memoria sensorial, que correspondía a estímulos principalmente de naturaleza visual y auditiva. Luego estaba la memoria a corto plazo y luego a largo plazo. La memoria a corto plazo que duraba o se diferenciaba de la memoria sensorial porque tenía un periodo de duración un poquito más larga, y luego la memoria a largo plazo, que era la memoria que, digamos, se almacenaba la información, que daba un registro relativamente permanente en el individuo. Y en este sentido, la memoria sensorial se entiende como la mínima capacidad de almacenamiento o de memoria para identificar algunos estímulos. Y tiene como característica que, de acuerdo a lo que señalaban Atkinson y Kiffin, que permitía almacenar una cantidad de información bastante amplia, pero por periodos relativamente breves, o básicamente periodos muy breves. Y de esta forma señalaron estos investigadores que si la memoria sensorial no era codificada, ¿ya? Si no era procesada, la información que eh, era retenida por ese periodo de tiempo relativamente breve se perdía. Es decir, si no había un procesamiento de esta información, la información se iba a perder. Y solamente la información que es codificada o que era procesada de alguna forma se consideraba que era la información más relevante y continuaba, digamos, hacia el siguiente nivel de memoria, que le daba la posibilidad de pasar a un almacén más permanente de memoria. Ellos dividieron la memoria sensorial también en dos tipos, ¿ya? En dos sistemas de memoria. Uno que hacía alusión al sistema visual, ¿ya? Es decir, a los estímulos de naturaleza visual que permanecían por periodos de tiempo relativamente breves, y los estímulos auditivos que también permanecían por periodos de tiempo relativamente breves, pero podían permanecer en gran cantidad. También existe evidencia, o ellos señalaron que existía alguna evidencia de algunos almacenes para los estímulos de naturaleza olfativo y para los estímulos de naturaleza táctil, pero en general consideraban como principales áreas de almacenamiento a nivel sensorial el sistema visual y el sistema auditivo.
En este sentido, la clasificación de los sistemas de memoria sensorial a nivel visual se denominaba, por ejemplo, memoria icónica, y a nivel de memoria auditiva se consideraba la memoria ecoica. Existían una serie de procedimientos que permitían detectar la evidencia de memoria sensorial. Por ejemplo, se consideraba en esa época la evidencia neurocientífica, que consistía básicamente en la detección de forma y de movimiento, para lo cual, por ejemplo, utilizaban el taquitoscopio, que es un aparato que permitía presentar imágenes o sonidos por periodos relativamente breves, y el procedimiento, digamos, para recopilar información se consistía, digamos, en un intervalo en el cual no se presentaba el estímulo, luego la persona miraba un punto, por ejemplo, de fijación, y estaba, digamos, mirando este punto y aparecía el estímulo, luego desaparecía este estímulo, había un intervalo sin estímulo, y luego se preguntaba la fase de prueba, digamos, se procedía a la prueba para preguntar acerca del estímulo que había sido presentado. Entonces ahí hay una foto más o menos antigua de cómo se desarrollaba la investigación en ese campo, una foto de un taquitoscopio. Y en este sentido, uno de los procedimientos para evaluar la memoria sensorial más reconocido fue el experimento de Sperling. No sé si ustedes habían escuchado algo acerca de este experimento. No, profesor. Ya. Mira, el experimento de Sperling quería investigar dos formas de procesar la información, para lo cual él presentaba en esta pantalla un cuadrante, como el que vemos acá, en el cual tiene tres filas en las cuales hay letras asignadas aleatoriamente. Pues tenemos la fila, podríamos decir, superior, del medio e inferior. Entonces, el experimento de Sperling utilizó este estímulo como estímulo de prueba, y lo que hacía Sperling, un experimento que desarrolló en el año 69, es que mostraba en una pantalla un cuadrado blanco con un puntito como se ve acá negro, les pedía a las personas que se fijaran en ese punto, pasaban 500 milisegundos, y luego mostraba el estímulo, que era este cuadrante, digamos, con las letras aleatorias, y consistía en 12 letras, así ordenadas en tres filas. Luego ya aparecían por 50 milisegundos en la pantalla las letras, y luego aparecía una pantalla en blanco por 0 a 5 segundos, y luego a pantalla en blanco aparecía un tono. Y luego, bueno, la fase de reporte o de prueba, en la cual se preguntaba acerca de alguna de las dos condiciones para las cuales desarrollaron este experimento. Y en este sentido, el experimento como tal consistía en dos grupos, ¿ya? A un grupo se le preguntaba por las letras totales, ¿ya? Es decir, por todas las letras que hay en este cuadrante. En cambio, había otro grupo que, como ustedes ven acá, estaba este tono que aparecía después de la pantalla en blanco, y este les indicaba, de acuerdo a la instrucción,
que prestasen atención ya sea a la fila superior, a la fila que estaba en medio o a la fila que estaba abajo. Entonces teníamos acá, en función de dos técnicas, ¿ya? Una que se consideró él como procedimiento de reporte parcial y otro que consideró él como procedimiento de reporte total. Entonces, ¿qué observó él? Que intervalo, por ejemplo, que había entre el estímulo, entre que aparecía el estímulo y que aparecía la señal para que recordasen ya sea la fila superior, inferior o del medio, permitía tener diferencias en los niveles de memoria cuando se utilizaban intervalos de 15 milisegundos, de 3, 0,3 milisegundos, 0,5 milisegundos, pero ya en el 0,5 las diferencias entre reportar en forma parcial o reportar en forma total, vemos acá que tenemos el gráfico con los puntitos negros que corresponde al reporte parcial y el de los puntitos, digamos, segmentados corresponde al procedimiento de reporte total. Entonces, cuando los intervalos entre el estímulo y el tono que indicaba cuál era la parte, digamos, para el reporte parcial que tenía que fijarse, hacía la diferencia con intervalos relativamente breves, es decir, de 0,15 o 0,3 milisegundos, pero cuando tenían intervalos ya desde 0,5 hasta 1 milisegundo, no se observaba esta diferencia y ambos procedimientos, digamos, de reporte parcial o de reporte total, tendían a tener resultados menos similares. Entonces, el experimento de Spelling en el año 69 concluyó que la memoria sensorial visual era bastante grande, pero que se desvanecía muy rápido. Entonces, la duración de la memoria icónica, señaló Sperling, que debía durar menos de un segundo y que la memoria sensorial parecía ser de naturaleza precodificada, ya es decir, necesitaba de un proceso de codificación de los estímulos, ¿ya?, para poder rendir de mejor forma. Entonces, las conclusiones de Spelling son bastante, digamos, consistentes con las que señalaba el modelo de Atkinson y Kiffin, en el que señalaba que la memoria sensorial permitía almacenar una cantidad de información bastante grande, pero por periodos de tiempo relativamente breves. Es decir, la memoria icónica, probablemente, lo que señaló Spelling, duraría al menos de un segundo, es decir, duraba un periodo de tiempo muy breve, lo cual era consistente con lo que señalaba el modelo de Atkinson y Kiffin. Bueno, posteriormente se desarrollaron otra serie Profesor, ¿sí? ¿qué era lo precodificado, disculpe? Ya, lo que pasa es que... Aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú, cuando uno hace este tipo, o sea, hace una tarea en este caso con letras o con... a ver, vamos a probar la tarea acá. La memoria visual, lo que señalaba Sperling, es que necesita codificar la información, ¿ya? Es decir, vamos a entender que nosotros tenemos algunos estímulos que son, en este caso, letras, que están asignadas aleatoriamente, y lo que necesitamos nosotros es codificar la información previamente. Es decir, antes de realizar la tarea se necesita que esta información esté codificada, es decir,
de alguna forma la codificación se entiende como la capacidad de representación que hay de la información a partir de los símbolos que se presentan acá. Entonces, lo que se decía Spelling es que no bastaba con que, dado que el periodo de tiempo era tan breve, esta codificación, es decir, esta representación de la información, requería ojalá que se hubiese hecho previamente. Por eso él decía que al parecer la memoria sensorial parece ser de naturaleza precodificada, es decir, una persona que participó en el experimento necesitaba haber, de alguna forma, haber codificado previamente el estímulo, ¿ya?, para poder desarrollar la tarea. Codificación me refiero como más que nada a la representación que hay de esta información. No sé si se entiende o... Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces aquí tenemos, bueno, el experimento Spelling. Posteriormente se desarrollaron otras series de experimentos, como por ejemplo de Darwin, Turvey y Crowder en el año 1972, en donde el experimento era más o menos parecido al de Spelling, pero esta vez correspondía no a la memoria visual o icónica, sino que a la memoria icónica. Y como ustedes ven en el diagrama, se observaba, o sea, en este caso no se observaba, sino que se escuchaba por un par de audífonos, ya una serie de 3 estímulos, que en este caso podían ser letras junto con números, y daba la sensación también de escuchar, por ejemplo, por un audífono derecho, el audífono izquierdo, o los dos en conjunto, que daban la sensación de que estaba en medio, digamos. Y los resultados mostraron que la demora digamos, del tono, ya recuerden que en este procedimiento el experimento consistía en que se presentaba el estímulo y luego se presentaba un tono que, por ejemplo, a los del grupo reporte parcial les indicaba en qué momento debían o qué parte digamos, de este cuadrante debían recordar, en este caso, qué estímulos debían recordar, a los que en este caso escuchaba por la izquierda, los que escuchaba por la derecha, o los que escuchaba por ambos, o en este caso que correspondía al medio. Entonces, se escuchaban estos 3 estímulos, y luego aparecía un sonido que les indicaba si tenían que de alguna forma recordar el de la derecha, izquierda o el medio. Entonces, demostraron ellos que en la medida en que más se demoraba el tono en indicarles cuál era el que tenían que recordar, es decir, cuál grupo de estímulos tenían que recordar, la capacidad de dígitos que recordaban tendía a ser menor. Es decir, como ustedes ven en el gráfico, en la medida en que el delay, digamos, el delay, la demora del tono en segundos era cada vez más tardía o demoraba cada vez más, la estimación del número o del dígito cada vez iba siendo menor la cantidad. Entonces ellos asumían que, y consistente con lo que señaló Spelling y con lo que señalaba el modelo de memoria de Atkinson y Chiffick, el proceso de memoria, en este caso auditiva o icónica, el proceso de memoria sensorial, tendría a tener una duración relativamente breve. ¿Ya? Es decir, cuando se le pedía al sujeto, se demoraba en avisar al sujeto cuál digamos, del grupo de estímulos tenía que recordar, había una pérdida de información, ¿ya? Porque la memoria icónica duraba poco, entonces si se demoraba mucho en pedirle al sujeto que recordase, había una pérdida de información que llevaba a que posteriormente la cantidad de palabras o estímulos recordados fuese menor.
en este sentido, hay otra serie de experimentos que quiso indagar un poco en este proceso de memoria sensorial, y hay otro que se conoce como el experimento de Crowder y Morton en el año 69, que estudiaron el efecto sufijo y que consideraron que el paso del tiempo no era la única interferencia que había con la memoria sensorial, sino que también había un proceso de interferencia que podía afectar, digamos, el procesamiento de la memoria, y por lo tanto, si había algún estímulo que produciese interferencia, cuando la persona estaba, digamos, procesando esta información sensorial, esta podría afectar el rendimiento. Se presentaron la palabra cero justo antes de pedirle a los sujetos que recordaran la lista de números. Entonces los sujetos representaban una lista de números, y justo antes, digamos, el experimento consistía en que a los sujetos les presentaban una lista de números, y luego vino una fase de prueba en la cual le iban a preguntar acerca de estos números. Lo que hacían ellos para hacer una interferencia, digamos, con este procesamiento, era presentar la palabra cero justo antes de la fase de prueba, es decir, justo antes de pedirle a los sujetos que recordaran la lista de números. Entonces, aquí se habla de posición serial, ¿ya? Porque hay un efecto que se conoce como el efecto, no sé si ustedes lo han escuchado, el efecto de primacía y el efecto de recensia. No, profe. Ya. Miren, cuando se trabaja en una tarea que, por ejemplo, es de recuerdo libre, es decir, una tarea en la cual te presentan una serie de estímulos y después se le pide que se recuerden, hay un modelo o, digamos, postulado de los investigadores que trabajan en memoria que asumen que uno tiende a recordar cuando ve una serie de números, por ejemplo, que están en serie, es decir, están presentados uno primero, el otro después, y así los siguientes, tienden a recordar los primeros números que se presentan, y a lo cual se denomina el efecto primacía, y también tiende a recordar uno al grupo de estímulos que están al final, ¿ya? Y eso le llaman el efecto de recensia. Y el grupo, digamos, que tiene menor recuerdo son los que están en medio. Es decir, uno tiende a recordar más los que le presentan primero, el efecto de primacía, y los que le presentan al final el efecto de recensia. Entonces, ¿qué demostraron ellos? Que si se le, digamos, decía esta palabra cero justo antes de pedir que recordara los números, no había mucha influencia en las primeras palabras, digamos, que recordaban, es decir, el efecto de primacía. Este efecto se demostraba más que nada con las últimas palabras, ¿ya? Que vemos que cuando el porcentaje de respuesta es correcta, sin el sufijo, sin que le dijesen la palabra cero, sin interferencia, era mayor que con el sufijo, digamos, el cero, la palabra, la palabra distractora. Entonces, acá lo que concluyeron ellos es que se daba que las personas, digamos, procesaban en forma serial, ¿no? Es decir, el procesamiento de la información, que vamos a ver que una discusión que había más adelante en los que estudiaban la memoria, digamos, los investigadores que estudian la memoria, en el sentido de que decían si el procesamiento de la información era en serie o no era en serie. Entonces, el experimento de Grau y Morton apuntaba que las personas, digamos, los sujetos procesaban en forma serial, almacenaban la información en forma serial, es decir, partían por los primeros estímulos y iban hasta terminar con los últimos. En este sentido, la interferencia que se daba casi al final tendía a influir más que nada en las últimas palabras de la serie que uno recordaba. Y por eso, de hecho, de otra forma, interfería en
palabras que correspondían a la residencia. Luego quiso ver si había un efecto también a nivel del procesamiento de la información o la codificación que realizaba la persona, y por eso lo llamó efecto sufijo, porque tenía dos grupos. A un grupo este estímulo distractor era una palabra, ¿no? Y a otro grupo este estímulo distractor era un zumbido, ¿ya? Un sonido, digamos, y que demostraron que en efecto cuando veíamos la proporción de respuestas correctas, había una menor interferencia, es decir, había un mayor recuerdo, cuando el estímulo que hacía interferencia era un zumbido, que cuando en la palabra, que digamos, la palabra como distractor afectaba mucho más que un zumbido. Entonces las conclusiones de ellos apuntaban que también aquí había un proceso de codificación de la información, y por lo tanto también habían aspectos vinculados más allá de los simples estímulos, sino que había en algún nivel el procesamiento de la información, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque influía más una palabra, que de alguna forma tenía un sentido para las personas, que un zumbido, y que era un estímulo que de alguna forma no tenía no interfería, digamos, porque no tenía un significado particular para los individuos, como si lo tenía, por ejemplo, una palabra. Entonces, en este caso, cuando el estímulo distractor tenía un sentido o era una palabra, producía mayor interferencia que cuando era un zumbido o un simple sonido. Entonces señalaban ellos que en el efecto sufijo, la memoria sensorial auditiva también tenía un carácter lingüístico, ¿ya? Y por eso, al ser una palabra, influía más que cuando era simplemente un sonido sin un significado, eh, sin un significado en particular para los individuos. Entonces, en este sentido, existen algunas clasificaciones, ¿ya? Por ejemplo, está la memoria sensorial, que se divide en memoria icónica y auditiva, y también algunos investigadores hablan de la memoria táctil. Luego está la memoria a corto plazo, que sería un almacén de información un poco mayor en duración, es decir, se asumía que la memoria sensorial duraba alrededor de un segundo. La memoria a corto plazo duraría un segundo, un poco más de segundos que la memoria sensorial. Y luego está la memoria transitoria, que podríamos entender como una transición entre la memoria a corto plazo y la memoria permanente o a largo plazo, y que se entendía como, en este caso, la memoria ROM, y la memoria transitoria entendida como la memoria RAM, a un homólogo, digamos, a los computadores, digamos, cuando se habla de la memoria RAM, se habla de la memoria que se necesita en el computador para procesar la información que está en el escritorio. Y bueno, digamos, nosotros tenemos la memoria ROM, que sería nuestra memoria que nos permite almacenar la información en forma permanente en nuestro disco duro del computador. Más o menos sería como un equivalente. La teoría de los almacenes de información de memoria de Atkinson y Hirschfeld señala que la memoria a largo plazo provenía de la memoria a corto plazo, y esta provenía de la memoria sensorial, la memoria icónica o icónica, la cual, digamos, partía de algunos estímulos que, digamos, eran los que desencadenaban todo este proceso de memoria. En este sentido, la memoria a corto plazo se daba por un proceso de repetición, ¿ya?
y de alguna forma necesitaba consolidarse, ¿ya? Y cuando se consolidaba pasaba a la memoria a largo plazo, y desde la memoria a largo plazo podía recuperarse esta información para traerla de nuevo, digamos, a esta especie de memoria RAM, digamos, hasta donde uno está, digamos, procesando la información en el momento. Entonces, la teoría de los almacenes de Atkinson y Schifrin asumía esto, que primero, estaba digamos, a partir de algunos estímulos, nosotros registramos la información en forma sensorial por un segundo, luego, si era relevante, se pasaba a la memoria a corto plazo, la cual nos permitía dar una respuesta, por ejemplo, y por un proceso de repetición, por ejemplo, nosotros podíamos consolidar esta información en la memoria a largo plazo, y una vez que estaba en la memoria a largo plazo ya la podíamos recuperar y nuevamente traer a la memoria a corto plazo. ¿Qué señalaba con respecto a los almacenes de memoria que son Kiffin? Que habían tres tipos de sistemas de memoria. La memoria sensorial era un registro casi total de los estímulos, pero por un periodo de tiempo muy breve, apenas un segundo. La memoria a corto plazo, que considera la retención de pequeñas cantidades de información en un periodo de tiempo relativamente breve. Es decir, la memoria a corto plazo tiene una retención breve y también breve en cuanto a la cantidad de información que puede almacenar. Y la memoria a largo plazo, que retiene grandes cantidades de información por periodos más prolongados. Entonces, el esquema más o menos que proponía Atkinson y Schifrin era más o menos así: la memoria sensorial, con una gran cantidad de información que podíamos recordar por periodo de tiempo relativamente breve, luego la memoria a corto plazo, y que nos permitía recordar muy poca información, y la memoria a largo plazo, que también permitía almacenar gran cantidad de información. Entonces, de acuerdo a las características de los almacenes de memoria, inicialmente se dice que la memoria sensorial duraba desde 0 a 1, 0 a 2 segundos, la memoria a corto plazo duraba de 2 a 30 segundos, y la memoria a largo plazo era la que duraba por más de 30 segundos. Entonces, el formato de la memoria, el formato de codificación, digamos, de la información de la memoria sensorial, era más bien una copia literal de los estímulos. Es decir, uno tendía a hacer una copia literal de los estímulos que veía o que escuchaba. Y en el caso de la memoria a corto plazo tendría más o menos una proceso de codificación más bien fonológica, es decir, auditiva. Y la memoria a largo plazo tendría una codificación más que nada vinculada a la semántica, es decir, por ejemplo, a los significados que tenían los estímulos. La capacidad, con respecto a la capacidad de almacenamiento, la memoria sensorial era grande, la memoria a corto plazo era relativamente breve. Se dice que de 7 a más o menos 2 dígitos, por ejemplo, letras, ahí le llaman trozos, y memoria a largo plazo ilimitada. ¿Cuáles son los mecanismos de olvido que afectaban a estos tipos de memoria? En el caso de la memoria sensorial, es más que nada el decaimiento, es decir, por simple decaimiento, digamos, se perdía la información que permanecía por periodos cortos de tiempo. La memoria a corto plazo podía ser por decaimiento o también por interferencia de algunos estímulos distractores, y la memoria a largo plazo se tendía a olvidar más que nada por la interferencia de otros recuerdos. Otra visión más reciente de estos tipos de memoria señala que la memoria sensorial, por ejemplo, tiene como principal función la captura de información, tiene una capacidad muy grande, una duración muy corta, un encodio icónico o ecoico, y el olvido se produce por decaimiento y también por interferencia.
En el caso de la memoria a corto plazo, se dice que su función principal era el procesamiento de la información, tiene una capacidad relativamente pequeña, una duración corta. Los códigos acá se afirma que no es solamente digamos, fonológico, sino que podían ser varios códigos, y el olvido se produce también por interferencia o por decaimiento. Y la memoria a largo plazo se almacena información infinita, tiene como principal función el almacenamiento, una duración relativamente permanente, los códigos también son varios códigos que utiliza, y el olvido se produce principalmente por la pérdida de acceso a esta información. Pues inicialmente se pensaba que la memoria a corto plazo era una estación intermedia entre la memoria sensorial y a largo plazo, pero no estaba claro aún si realmente era esta estación intermedia, y para eso se desarrollaron algunas tareas que querían apuntar a distinguir entre la memoria a corto plazo de la memoria a largo plazo. Según esto, se desarrollaron algunos experimentos que tendían a ver el efecto del ensayo, es decir, la cantidad de ensayos, que asumían que a mayor cantidad de ensayos en la memoria a corto plazo, mayor retención en la memoria a largo plazo. También distintos tipos de codificación, ¿ya? Codificación desde, desde niveles que iban de forma más simple, por ejemplo, de codificar la información simplemente, por ejemplo, fonológicamente por el parecido fonológico que tenían dos palabras, hasta niveles de codificación más profundos, como por ejemplo el significado de las palabras, a nivel, digamos, de la semántica, y también en la duración de las memorias, ¿ya? Cuánto tiempo duraba la retención. Entonces, la investigación que se desarrolló, como les señalaba, apuntaba, por ejemplo, al efecto de ensayo, por ejemplo, el fenómeno de posición serial, es decir, si procesábamos la información de forma serial o no. La retención pasiva versus activa. ¿Ya? A pasiva me refiero a simplemente estar recordando los dígitos, y activa también, por ejemplo, en algunas tareas se le pedía a los participantes que crearan historias por ejemplo, con las palabras que les pedían que recordaran, y por lo tanto había un nivel de procesamiento mayor y, digamos, en este caso el recuerdo se hacía en forma activa. Y también alguna evidencia neurocientífica, ¿ya? Apuntando a evidencia de algunas estructuras que pudiesen estar vinculadas a los almacenes de memoria. En este sentido, el estudio de la posición serial en forma de U, como yo le decía, el efecto de primacía y el efecto de resistencia, fue un campo de estudio unitario. Entonces se asumía que cuando nosotros teníamos una serie de palabras que eran presentadas en orden serial, tendíamos a aprender, a recordar, perdón, las primeras palabras del efecto primacía y también las últimas, y las que menos recordábamos en cuanto a esta tarea serial eran las que estaban en el medio. Es decir, se daba generalmente el efecto de primacía y el efecto de resencia. Bueno, yo les puedo decir que efectivamente es así. Ya. Yo desarrollé un experimento de memoria con la finalidad de investigar más que nada otro efecto, que era el efecto del contexto sobre la memoria. No nos fue muy bien ahí, no hubo mucho efecto del contexto, y de alguna forma quise, más que nada por curiosidad, ver si efectivamente se daba este efecto de primacía y la esencia, y efectivamente se dio. Es decir, efectivamente las personas tendían a recordar más las primeras palabras eh, y las últimas, y las que menos porcentaje de recuerdo tenían eran las que están en el medio. Así que efectivamente esta posición serial en forma de U, cuando se presentan palabras en serie, tiende a ocurrir este efecto de primacía y de ausencia.
Entonces, por ejemplo, Rundus, en el año 71, presentó una serie de listas de palabras, en este caso eran 20 palabras, a una tasa de 5 por segundo. Entonces, pidió que las personas ensayaran las palabras en voz alta y contó el número de ensayos que las personas realizaban para recordar las palabras. Entonces, lo que hizo Rundus fue comparó el porcentaje de recuerdo según la posición serial y el número de ensayos que las personas requerían para recordar estas palabras. Entonces, Rundus concluyó que a mayor cantidad de ensayo, mejor el recuerdo remoto. ¿No? Entonces, ahí está la posición serial. Entonces, está, en negrito está, digamos, el efecto de primacía y de recencia. Y ahí observamos el número de ensayos. Entonces, a medida que ocurrían más ensayos, tienden a observarse más respuestas correctas. Aunque, ya, como curioso el gráfico de, de Rundus. Sin embargo, habían otros autores que cuestionaban algunos aspectos de procesamiento de la información y de la capacidad de memoria. Entonces, por ejemplo, Glenberg, Smith y Green en el año 77 le pidió a una serie de participantes que recordaran en este caso números de 4 dígitos. Y esto lo hacía a intervalos variables. Le pedía que repitieran ciertas palabras por 2, 6 o 18 segundos y luego recordar los dígitos. Entonces, en el test, contrario a lo que los sujetos creían, no se les pidió que recordaran los dígitos, sino que se les pidió que recordaran las palabras. Entonces, lo que demostraron ellos es que los resultados fueron idénticos para las palabras con distintas cantidades de ensayo. Entonces, de alguna forma, Glenberg, Smith y Green cuestionaron un poco lo que había afirmado anteriormente Rundus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que demostraban ellos es que independiente de la cantidad de ensayos, la cantidad de recuerdos era bastante similar. Entonces, ¿qué sugería esto? Que en realidad no siempre hay una relación directa entre la cantidad de veces que se ensaya y el nivel de retención a largo plazo. Entonces, ¿qué demostraba esto? Que se ha demostrado que el ensayo pasivo, por ejemplo, o la mera repetición, como en el caso de Glenberg, no es la clave para poder recordar, sino que hay otra clave, digamos que en este caso eh, es el nivel de procesamiento que se hace de esta información el que influye en cómo recordamos mejor a largo plazo. Entonces, a este efecto de recordar palabras que se procesaban en mayor medida o en menor medida, se le denominó ensayo activo o ensayo significativo. Entonces, por ejemplo, hay otro experimento que es bien clásico, que es el experimento de Craig y Turbin en el año 75, en el cual presentaban listas de palabras a los sujetos y le pedían que hicieran 3 juicios con respecto a cada palabra. Por ejemplo, le presentaban la palabra manzana y le pedían que la analizara, por ejemplo, si esta estaba con mayúscula. A otro grupo le pedían perdón, que analizara si esta palabra, por ejemplo, rimaba con campana. Y a otro grupo le pedían que analizase si esta palabra, por ejemplo, podía insertarse en la frase ayer comí una, y ahí, bueno, rellenar con la palabra. Entonces, ¿qué observamos acá?
que tenemos un grupo que simplemente se pregunta con digamos, si la palabra está con mayúscula, que es un procesamiento bastante leve. Lo otro que se rima con campana, que es un procesamiento de información ya un poquito mayor. Y por último, en el caso de ver si se puede insertar a la oración, ya requiere un procesamiento mayor que el nivel anterior. Entonces tenemos 3 niveles de procesamiento de la información. ¿Qué observaron ellos, Craig y Turbin, con respecto al recuerdo? Lo que observan acá, básicamente, es que cuando simplemente se le pedía que distinguiese si estaba o no la mayúscula, recordaban mucho menos que cuando se le pedía que observase si la palabra rimaba, y mucho menos que cuando se le pedía que insertase la palabra en una oración. Entonces, para Craig y Turbin, observaron que era importante para poder recordar y consolidar la información el nivel de procesamiento que utilizaban para, de alguna forma, almacenar esta información. Entonces, a mayor nivel de procesamiento, mayor cantidad de palabras recordadas, en este caso, mayor cantidad de palabras que eran almacenadas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el modelo que surge a partir de lo que propusieron Craig y Lockhart en el año 72 y posteriormente Craig y Durbin en el 75, es que la memoria sensorial es un nivel superficial, ¿ya? Es decir, no es la cantidad de procesamiento que la memoria a corto plazo y aquello influye en el paso a la memoria a largo plazo. Entonces, a nivel sensorial influye el tiempo y la capacidad de repeticiones, sino que lo importante para que la memoria se almacene es el nivel de procesamiento o el tipo de procesamiento. Entonces, mientras más rico y más elaborado es el código utilizado para el aprendizaje, es decir, mayor es el nivel de procesamiento, mayor es la probabilidad de que la materia, por ejemplo en este caso, o que el material se radique en la memoria a largo plazo, es decir, mayor es la probabilidad de que la información se almacene a largo plazo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profesor. Ya. Entonces tenemos, en este caso, los niveles de procesamiento de la información y la creación de huellas de memoria en la memoria a largo plazo. Señalaron estos investigadores que dependía de 2 factores. Uno era el repaso, es decir, el mantenimiento que se hacía a partir de un código fonológico, es decir, cuántas veces uno repasaba la información y cuántas veces uno también repasaba esta información a través de un proceso más elaborado, digamos, un repaso de elaboración, a partir de un código semántico. Entonces, para Craig y Turbin, mientras más rico era este código, mayor era la probabilidad de aprender el estímulo y mayor era la posibilidad de que esta información fuese almacenada. Entonces, a pesar de, como se señala acá, que se demuestra la teoría de nivel de procesamiento y la utilidad que ésta tiene, por ejemplo, se observa que a mayor, a mayor recuerdo, a mayor nivel de procesamiento, digamos, mayor es la cantidad de palabras que se recuerdan semánticamente y sintéticamente, perdón, que sintácticamente. La evidencia neurobiológica, en este sentido, no apoya del todo esta idea. Y la evidencia neurobiológica apunta más que nada a diferentes almacenes de memoria. Entonces, los estudios que se han hecho a nivel neurobiológico apuntan más que nada a que, por ejemplo, la memoria a corto plazo está procesada a nivel de la corteza prefrontal y la memoria a largo plazo
está en múltiples localizaciones del sistema nervioso. Ya no, se asume que hay un porcentaje de información que se almacena en el hipocampo, ¿ya? En el sistema límbico, pero también hay evidencia de memoria a largo plazo, también en la corteza prefrontal y en otras áreas del cerebro. Entonces apuntan más que nada a distintas áreas de almacenamiento, ¿ya? Y no, digamos, no hay una sola área que almacene la información y que vaya en forma secuencial, digamos, de corto a largo plazo, o sea, de sensorial a corto y a largo plazo, sino que la evidencia apunta a más que nada a distintas áreas. En ese sentido también se hace alusión a los hallazgos de Craig y Turbin, en el sentido de que, además del procesamiento de la información, cuando el procesamiento de la información también es significativo, también influye de alguna forma en la capacidad de almacenamiento de la información, y un ensayo es más efectivo solo si el procesamiento resulta significativo para la persona, para el individuo. Hay otra diferencia entre la codificación a corto plazo y a largo plazo. Digamos, que otra diferencia que hay entre la memoria a corto y a largo plazo es que se ha, digamos, arguido a favor de la teoría de los almacenes en relación a la diferencia del tipo de procesamiento, ¿ya? Se ha señalado que la memoria a corto plazo eh, se procesa a un nivel más sensorial, digamos, y la memoria a largo plazo requiere un mayor nivel de profundidad y por lo tanto requiere un procesamiento que se da a nivel más bien semántico. Sikich y Busqué en el año 69 también desarrollaron una tarea, digamos, en la cual debían recordar palabras que le seguían a otro en una lista, y en la parte final, digamos, que se asume que era dependiente de la memoria a largo plazo, demostraron que se producía una interferencia mayor con palabras homófonas que sinónimas. Entonces apuntaba a eso, que al que, digamos, la memoria a corto plazo tenía un procesamiento más bien fonológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependía o sea, había mayor interferencia, perdón, con palabras que sonaban iguales que con palabras que tenían igual significado. Entonces, cuando se le preguntó a las palabras que estaban al comienzo de la lista y que se asumía que dependían de la memoria a largo plazo, ocurrió lo contrario, es decir, hubo más interferencia con las palabras que eran sinónimas que con las palabras que eran homófonas. Entonces, la evidencia de Kish y Buske apuntaba más que nada a la evidencia que señalaba Atkinson y Tiffin de un procesamiento más semántico para la memoria a largo plazo y un procesamiento más fonológico para la memoria a corto plazo. Aunque también la evidencia también apunta a que podría haber una influencia semántica en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, cuando se le pide a la persona que memorice algunas palabras, como por ejemplo, en este caso, perdón, siglas, en pruebas de corto plazo, como por ejemplo ONU, FAO, CIA, FFA o etcétera, ayudan las claves fonológicas para la recuperación a largo plazo, por ejemplo, en el caso de las rimas. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de memoria a corto plazo, lo que se observó es que, claro, cuando las palabras tienen un sentido, o sea, se apunta a la semántica de la palabra, ayuda esto a recordarlas a corto plazo. Entonces también habría un factor semántico en el recuerdo a largo plazo.
Y las claves fonológicas también, de alguna forma, ayudarían a la recuperación a largo plazo. Por ejemplo, a través de las rimas. Entonces, no hay que ser tan, si el investigador es tan drástico en el sentido de considerar que a corto plazo es fonológica y a largo plazo es semántica. En ambos casos podrían influir tanto la semántica como la fonológica. O sea, aparentemente no hay grandes diferencias en la modificación supuestas entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, porque tanto la información semántica como la fonológica influían tanto en la memoria a corto como de largo plazo. Otro experimento clásico tenía que ver con las diferencias en la duración, y para esto estaba el paradigma de Peterson, que desarrolló un experimento en el cual se hacía una exposición oral de un trigrama, y un trigrama es una palabra sin sentido, a diferencia de la que vimos anteriormente que tenía sentido. Acá simplemente se juntan letras y forman un trigrama que no tiene un sentido en particular. Luego se le pedía a los sujetos que contasen hacia atrás de 3 en 3 a partir del número 587. Luego había una señal lumínica que le indicaba al sujeto. Y luego se le pedía que recordara las letras que estaban al principio. Entonces, en este caso, esta señal lumínica lo que hacía era pedirle el orden que tenían que recordar las letras, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué demostró el paradigma de Peterson? Que existe un decaimiento mayor al comienzo de la curva, que se observa acá, lo que evidencia la pérdida de memoria a corto plazo. Y el hecho de que la curva sea relativamente plana al final de este gráfico indicaría que este material en alguna forma ya ingresó a la memoria a largo plazo. Sin embargo, la evidencia también señala que existen algunas diferencias en cuanto a la duración de la tarea. Por ejemplo, se ha demostrado que las curvas de retención son similares independientes de la duración del proceso de retención, es decir, también siguen esta forma negativamente acelerada, incluso en intervalos de varios días. Entonces, la curva de retención negativamente acelerada no resulta ser evidencia de la discontinuidad temporal de la memoria a corto y a largo plazo. Entonces, hay evidencia en contra y evidencia a favor que apoya este efecto que se atribuye a la duración de procesamiento que hay en la información, con la duración, por ejemplo, de los intervalos que hay con que se produce la interferencia. ¿Qué es lo que se decía hoy en día con respecto a la memoria a corto plazo? Es que todavía hay controversia acerca de si existe o no memoria a corto plazo, que es fundamentalmente distinta de la memoria a largo plazo, si bien son niveles distintos de procesamiento, y eso aún está en discusión. Sin embargo, hay evidencia del efecto del ensayo. Es decir, a mayor cantidad de ensayos, mejor se recuerda el tipo de codificación, es decir, hay evidencia de que a nivel de procesamiento más profundo tienden a recordar mejor, y que la duración, digamos, puede ser explicada sin la necesidad de apelar a dos almacenes distintos de memoria. Ya, eso está un poco más claro. Y una idea alternativa que surgió tiene que ver que en relación a que existe información sensorial de muy breve duración e información codificada que se almacena en un único almacén de memoria. Esas son como las conclusiones que hay hasta el momento.
Otra teoría que apunta a los sistemas de memoria es la memoria de trabajo de Baddeley y Fitch, que señala la teoría de la memoria de trabajo. La idea básica, que se entiende como una memoria a corto plazo, es simplemente un proceso en el cual se repite o se ensaya mentalmente la información sensorial. Ya eso es lo que propone Baddeley y Fitch como opción a la memoria a corto plazo. Se asume que la memoria de trabajo está compuesta por tres subsistemas de ensayo. Uno que es el ejecutivo central, que de alguna forma comanda digamos, esta memoria de trabajo. La espiral fonológica o el lazo articulatorio, que tiene que ver con la información fonológica, y la agenda visoespacial, que comanda la información que es procesada a nivel visual. Entonces está el ejecutivo central que, como yo decía, que coordina tanto la información que es almacenada temporalmente en el bucle fonológico, y comanda también la información que es procesada en la espiral fonológica, pero en el bucle fonológico y, me confunde siempre este nombre, la agenda visoespacial. Entonces, por ejemplo, la espiral fonológica está compuesta por un oído interno y una voz interna que va recordando, como señala yo, a nivel fonológico. Entonces, lo que señala esta teoría es que la cantidad de información obtenida tiende a relacionarse con la cantidad de información verbal que se puede repetir mentalmente. Por ejemplo, dígitos en distintos idiomas. Es decir, en este sentido, el bucle fonológico hace referencia a cuánto yo puedo ir repitiendo fonológicamente en mi memoria, y eso de alguna forma me permite mantener la información activa y recordar a corto plazo. Su contenido se señala acá es principalmente verbal, a lo cual se han demostrado en algunos experimentos. Entonces, es decir, la espiral fonológica procesa información más que nada de tipo verbal, ¿ya? Y consiste en la repetición verbal de las palabras o los estímulos constantemente. La agenda visoespacial se relaciona con la cantidad de información que se puede retener, ¿ya? Y se relaciona generalmente con la cantidad de información visual que uno puede tener o mantener mentalmente. En ese sentido, la agenda visoespacial tiene un contenido principalmente icónico, es decir, imágenes. En ese sentido se ha demostrado que se afecta o se ve afectada esta memoria visoespacial por interferencia, en el caso de algunos experimentos de rastreo visual que han demostrado que hay un efecto de interferencia a nivel visual. Entonces, el ejecutivo central, digamos, es quien comanda y toma las decisiones a partir de la información que proviene de la espiral fonológica, es decir, de los datos verbales, y toma la decisión también con respecto a la agenda visoespacial que proporciona datos visuales. Se asume que este sistema completo, el memoria de trabajo o working memory, lo comanda el ejecutivo central y sus dos sistemas esclavos, ¿ya? El espiral fonológica y la agenda visoespacial. Y de alguna forma estos sistemas, la agenda visoespacial y el bucle fonológico, son independientes, pero de alguna forma también se pueden ayudar entre sí
para recordar una mayor cantidad de información. Y la nueva postura acerca de la memoria de trabajo señala que la memoria de trabajo no es una estación intermedia como la memoria a corto plazo para posteriormente ser almacenada en la información como memoria a largo plazo, sino que más que nada la memoria de trabajo es una herramienta, como se decía acá, que permite ensayar la información y puede servir para almacenarla definitivamente o para tenerla disponible por un lapso de tiempo mayor. Así se puede utilizar de ambas formas, es decir, o se mantiene procesando, digamos, de forma activa para después almacenarla o simplemente para ocuparla en un periodo de tiempo determinado y después se olvida. Ya. Me sé que estamos, que es la hora de hacer el break. Vamos a hacer ahora el recreo. Que generalmente estamos haciendo media hora, así que son las 9:56. A las 9:26 continuamos con la segunda parte. Voy a parar la grabación para